Cuando nos vemos enfrentados a una negociación, muchas veces acudimos a nuestra experiencia y a algo o condimentada por la intuición para llegar a acuerdos o para resolver conflictos, y en la mejor de las hipótesis acudimos a aquellos métodos o estrategias o tácticas que recomiendan los negociadores expertos. Bien, hoy lo que vamos a hacer es repasar algunas de las estrategias propuestas y tácticas propuestas por dos autores que son profesores de Harvard, Malotra y Wasserman, en un libro de muy reciente aparición, marzo del año 2013, que se llama El negociador genial. Estos autores plantean que en realidad la negociación hoy por hoy es más que nunca una habilidad esencial para tener éxito en todos los ámbitos de la vida. Y no es cierto de que sea un arte, digamos, que no se pueda aprender, sino todo lo contrario. En realidad entienden que lo que más se amerita, y en eso obviamente compartimos, lo que más resultado da es una verdadera y eficaz preparación para el momento del acuerdo, o sea, toda esa tarea previa a la concreción de la negociación. También estos autores señalan que negociar eficazmente no es tan sencillo como lograr acuerdos de ganar-ganar. En realidad es posible de que hayan situaciones en que este principio ganar-ganar no corresponda o no se compadezca con la circunstancia concreta. Bien, señalan dos grandes estrategias. Una estrategia es la de reclamar valor y una segunda estrategia importante es la de crear ese valor. Es decir, entonces vamos a comenzar por ver la primera de estas estrategias, que es la que invita o sugiere la reclamación, del valor para poder resolver o llegar a un acuerdo. Veamos un caso práctico. En el año 1912, el expresidente Roosevelt hacía campaña para su tercer mandato. Y entonces, como parte de esa campaña, habían impreso 3 millones de copias de la fotografía de Roosevelt y habían impreso además el discurso electoral de Roosevelt conjuntamente. Pero resulta que el jefe de campaña se da cuenta de que no se le había pedido permiso al fotógrafo autor de esa fotografía. Y analizando las consecuencias que ello suponía, se dan cuenta de que el fotógrafo tenía derecho a cobrar $1 por cada fotografía, lo que significaban 3 millones de dólares, que en aquel momento 3 millones de dólares era muchísimo dinero. Evidentemente que las alternativas, por un lado, eran la de pagar, algo que era absolutamente inviable desde el punto de vista económico, porque significaría un revés muy importante para la campaña electoral, y la otra alternativa, en principio que parecía viable, era la de imprimir nuevamente esas fotografías, pero esto dejaba de ser viable en cuanto se analizaba el costo, porque era un costo difícil de asumir por un lado y por otro lado implicaba un retraso muy importante en el lanzamiento, digamos, de la campaña. Bien, ¿qué es reclamar valor? ¿Qué es valor? Valor es cualquier cosa que se encuentre útil o deseable, es decir, valor puede ser dinero, puede ser felicidad, puede ser un servicio. En principio, nuestro objetivo va a ser conseguir el mejor acuerdo que nos sea favorable. Entonces, vamos a ver cómo se puede crear valor. En el caso de Roosevelt, lo que hizo el jefe de campaña fue comunicarse con ese fotógrafo y comentarle que el expresidente quería realizar una campaña distribuyendo 3 millones de afiches con una fotografía suya. Entonces le preguntó
cuánto estaba dispuesto a pagar él como fotógrafo para que la suya, su fotografía, fuera la que fuera en esos afiches. El fotógrafo respondió que le encantaría que su foto circulara entre 3 millones de personas, pero todo lo que podía dar para esa publicidad que iba a recibir eran $250. Como ustedes ven, una cosa era tener que pagar 3 millones de dólares y otra cosa era cobrar $250. Veamos otro caso. El caso de una inmobiliaria Azul Inversiones. Imagine que usted es el presidente ejecutivo, el gerente general de ese holding que se especializa en invertir en propiedades inmobiliarias. Resulta que entre las propiedades que ya adquirió, que tiene en su patrimonio, este holding, y del cual usted es el presidente, tiene una que es de un tamaño y un valor muy importante, que está situada en un determinado lugar. Imaginemos Puerto Banús, que es un lugar bastante caro de España. Esta propiedad, sin embargo, ha sido seleccionada para desinversión, es decir, se la quiere quitar del patrimonio, no importa la razón. Se ha entendido que quizás es una propiedad paralizada y una inversión que se desea disponerse de dinero para canalizarla en otro sitio. Entonces le encargan a usted la venta de esa propiedad. ¿Qué datos tiene? Usted sabe que si se le da un uso comercial a esa propiedad, va a tener un valor de 1,5 a 2 veces el valor que tendría si se la destinara a uso residencial. Y cuando hablo de uso residencial, hablo de viviendas comunes. También sabe o se entera de que las leyes de esa localidad no permiten un desarrollo comercial. También tiene conocimientos que los promotores, o sea, los que se pueden dedicar a comprar o a vender propiedades allí, no tienen interés, y sobre todo los que se dedican a invertir en emprendimientos comerciales, no tienen interés en propiedades de Puerto Banús, por lo cual empieza a reducir su cartera de posibles clientes. Se entera, como parte de su investigación, que algunos políticos locales han hablado de autorizar la promoción comercial, pero allí quedó y no hubo más movimiento en ese sentido. ¿Cuál es la situación? Ha recibido varias ofertas y una de ellas, la más alta, es de Desarrollo Quío, que le ha ofrecido 38 millones de dólares. ¿Qué pretende Desarrollo Quío? Todo esto, digamos, como parte de la información previa, ¿verdad? Pretende construir edificios de pisos lujosos, ya no viviendas comunes, sino viviendas lujosas. Además, se ha enterado de que esta empresa tiene fama de negociar de buena fe, pero usted cree que podría llegar a conseguir entre un 10 y un 15% más de lo que Desarrollo Quío le está ofreciendo, o sea, un 10 o un 15% más de esos 38 millones. Y tiene como contrapartida que la oferta que le ha hecho Quío expira en 3 días. Por otro lado, hay otra empresa, Inmobiliaria Nerja, que tiene mucho prestigio y que le manifiesta su interés. Es una empresa de tamaño medio, no es una empresa grande, pero sí es una de las mayores promotoras regionales de propiedades residenciales. Y cuando hablamos de residenciales estamos diciendo que creemos que puede llegar a construir condominios de lujo. Entonces usted se reúne con Inmobiliaria Nerja, con el director de la inmobiliaria, Martín Lagos, y en la previa usted se entera de que Martín Lagos se caracteriza por tener muy buen relacionamiento político y está muy bien vinculado a gobernantes nacionales y locales. Por otra parte, además, investiga y tiene como información complementaria que esa propiedad que
Kio le está ofreciendo en 38 millones, fue adquirida por 27 millones de dólares, con lo cual hay un plus, ¿verdad?, de recuperación o de ganancia de la inversión inicial, pero si tiene en cuenta ventas recientes de propiedades similares, se entera que la propiedad, el valor, el precio de la propiedad, si se destina a construcción de viviendas comunes, oscilaría entre 36 y 44 millones. Sin embargo, si ese mismo predio se destina a condominios de lujo, valdría un 20% adicional al precio de la vivienda común, 20% por encima de los 33 a 44 millones. Entonces, las preguntas son: ¿qué sería lo primero que haría? ¿Qué le diría a Martín Lagos? ¿Compartiría algún tipo de información con él? ¿Cuál? ¿Trataría de conseguir alguna información de él? ¿Cuál? ¿Cuánto esperaría ganar en la venta? ¿Cómo sabe si ha conseguido un buen trato? Yo les invitaría en este momento a detener el video y tratar de responder estas preguntas de modo que les sirva el ejercicio para ir incorporando mayor cantidad de aprendizaje o de información. Lo primero que tendríamos que hacer es verificar cuál es su mejor alternativa de negocios, la suya, la de usted que me está escuchando. ¿Y cuál sería esa mejor alternativa? La respuesta es la respuesta a la pregunta: ¿qué hago si no prospera esta negociación? Es decir, ¿qué hago? Y pensando obviamente en una negociación que voy a hacer con Inmobiliaria Nerja, porque la otra, la que tengo 3 días para resolver, ya la tenemos de alguna forma contextualizada. Estamos tratando de averiguar en este momento cuál podría ser la oferta que podría llegar a concretar con Inmobiliaria Nerja para decidir entre una y otra. Entonces, ¿qué pasa? La mejor alternativa a un acuerdo negociado con Nerja surgiría de responder a la pregunta de ¿qué hago o qué haría usted si no prospera esta negociación con Inmobiliaria Nerja? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar todas las posibles alternativas que podría perseguir si no se consigue llegar a un acuerdo con esta parte que estamos negociando ahora, calcular el valor de cada alternativa, es decir, de todas las posibles alternativas a no concretar un acuerdo con el negociador con quien estoy hoy enfrentado. Calcular, repito, el valor de cada una de esas alternativas y seleccionando la mejor de ellas, esa va a ser su mejor alternativa a un acuerdo negociado, su mejor MAM. Bien, ¿cuáles podrían ser las alternativas para usted que es el gerente de sus inversiones? Parece que si no concreta con Inmobiliaria Nerja esta negociación que va a empezar a explorar, que está preparando, nos estamos sentando a preparar esa negociación, es o bien esperar otras ofertas, o bien no vender para esperar el momento adecuado para la venta, o bien aceptar la oferta de Desarrollo Kio. Entonces ya determinamos que en principio imaginemos que la mejor alternativa de todas estas tres sería aceptar la oferta de Desarrollo Kio, porque no vender implicaría en este momento paralizar los eventuales 38 millones o de 36 a 44, según entienda cuál es el valor, ¿verdad? Esperar otras ofertas es un tiempo incierto. En este momento y en este contexto parecería o manejaremos como que la mejor alternativa es aceptar la oferta de Desarrollo Kio. Y entonces allí tenemos un primer momento, digamos, un primer punto de este trabajo de investigación. El trabajo de investigación, teníamos entonces todo un trabajo de investigación de
recabar información, ahora nos sentamos a preparar la negociación. El segundo paso es determinar cuál es su punto de resistencia o mi punto de resistencia, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto de resistencia en el cual estoy dispuesto a abandonar la negociación que tengo por delante? Es el punto en el que la oferta que me hace la otra parte me comienza a resultar indiferente. ¿Cuál es el precio más bajo que estoy dispuesto o que está usted dispuesto a aceptar de Inmobiliaria Nerja? ¿Los 38 millones que le ofrece Desarrollo Clio? ¿Los 38 millones más ese 10 o 15% que sabíamos que podríamos llegar a obtener de Clio, que rondaría entre los 41.8 y los 43.7 millones? Si soy optimista, 43.7, o voy a ser pesimista. Imaginemos que vamos a ser intermediarios entre una posición optimista y pesimista y vamos a tomar la media, o sea, 42.65. Este sería entonces mi punto, o su punto, perdón, de resistencia. El siguiente paso, que es muy importante, es hacer las mismas operaciones pero con relación a la otra parte. Y vamos a descubrir qué importante es esto y no quedarnos únicamente con nuestra mejor alternativa o con nuestro punto de resistencia. Verificar la mejor alternativa a un acuerdo de negocios de la contraparte implicaría responder a la pregunta: ¿qué haría Inmobiliaria Nerja si no prospera esta negociación? Es descubrir cuál es ese margen de acción que tiene Inmobiliaria Nerja para analizar de alguna forma qué tan atado o qué tanto interés puede tener en negociar conmigo. ¿Cómo puedo determinar? ¿Cómo sé hasta dónde presionar a la otra parte? La respuesta sale precisamente de descubrir cuál es esa mejor alternativa que podría tener Inmobiliaria Nerja si no negocia con Inmobiliaria Azul. Imaginemos que la mejor alternativa de Inmobiliaria Nerja es esperar que surja otra oportunidad porque no está apurado. Bien, hagamos el siguiente paso, que es calcular cuál es el punto de resistencia de la contraparte, o sea, cuál es el punto en el cual se rompería la actual negociación. Y esto significa cuánto es lo máximo que ellos están dispuestos a pagar por este predio que yo tengo. Sabemos, entonces tenemos que, ahí es el ejercicio de ponernos en el zapato de Inmobiliaria Nerja. Sabíamos nosotros de antemano que Inmobiliaria Nerja promovía la construcción de residencias, ¿verdad? Sabíamos que si construía condominios de lujo, como está dentro del rubro, es algo factible, incrementaba el valor en un 20%. Y también teníamos como referencia que en el mercado esta propiedad Inmobiliaria Azul podría valer entre 36 y 44 millones si se construyeran viviendas comunes, viviendas residenciales comunes. Si tomáramos el medio entre esos 36 y los 44 millones, en una versión, digamos, ni muy optimista ni muy pesimista, nos quedaría entonces que el valor de mercado de esa propiedad serían 40 millones. Si le agregamos el 20% por considerar, por entender que Nerja podría destinarlo a construcción de valores de viviendas lujosas, entonces esa propiedad oscilaría en una media de 48 millones de dólares. Si fuéramos muy pesimistas, 43,20, o si fuéramos muy optimistas, 52.800.000 dólares. Entonces, si nos quedáramos con esos 48 millones de dólares, podríamos entender o creeríamos que el punto de resistencia de Inmobiliaria Nerja podría ser de 48 millones de dólares. Veamos ahora, evaluemos cuál es la zona de posible acuerdo. Es decir, con estos datos que tenemos, tanto la mejor alternativa para cada uno
es decir, el punto de indiferencia de la negociación para uno como el punto de resistencia para otro, evaluemos cuál es la zona entonces en que se produce una intersección y que podría haber un posible acuerdo. Entonces tenemos que el punto más bajo, el precio más bajo al que vendería, según lo habíamos analizado con anterioridad, era 42.650.000 dólares. Y el punto que calculamos hasta ahora de resistencia de comprador, lo máximo que ese comprador pagaría serían 48 millones de dólares. Si ustedes ven y analizan fríamente, la diferencia entre ambas cifras, 48 y 42,65, darían que lo que está en disputa son 5.350.000 dólares. El que se lleve la mayor parte de esos 5.350.000 dólares aparentemente parecería ser que podría considerarse victorioso. Pero vamos a ver, ¿cómo sabemos si hemos hecho un buen trato? Vamos a analizar esta negociación con una visión retrospectiva, es decir, conociendo datos que o pasamos por alto o que no le dimos importancia o que no buscamos para ver si hicimos las cosas bien. Esto obviamente si estamos negociando hoy no lo vamos a tener presente, pero sí es importante, y después vamos a hacer algunos ejercicios al respecto, que cuando hayan negociaciones analicemos esto retrospectivamente, porque nos va a permitir detectar cuáles han sido nuestros errores para no volver a cometerlos y cuáles son aquellas cosas que deberíamos haber prestado especial atención. Imaginemos que en esa zona de posible acuerdo que teníamos que variaba entre 42 millones y 48, acordamos en 46 millones de dólares. Y entonces vamos a hacer una evaluación con aquellos datos primarios. ¿Superamos nuestro punto de resistencia si concretamos el negocio en 46? Sí. Evidentemente que sí. ¿Está más cerca los 46 millones del punto de resistencia de la otra parte o del mío? Es decir, ¿a quién sacó mayor beneficio? Parecería ser que está más cerca del punto de resistencia del otro y en consecuencia yo me llevé la mayor parte de esa tajada de 5 millones que tenía en disputa. Con esta evaluación muy primaria que hacemos, parecería ser que durante la negociación no nos fue tan bien como creíamos. ¿Por qué? Porque Inmobiliaria Energía en realidad pensaba usar el predio para urbanización de tipo comercial. Si hubiéramos tenido en cuenta este dato, al precio original que habíamos llegado de 42 millones, o sea, aquel punto nuestro de resistencia, ¿verdad? Habíamos habíamos determinado que habría que adicionarle un 1.5, lo que nos daba 63 millones. O, en la mejor de las hipótesis, si duplicaba, 85 millones con 30. Esto formaba parte de la información originaria cuando empezamos a analizar, que decía que el uso comercial era de 1.5 a 2 veces el valor del uso residencial. Otro dato que tenemos es que Martín Lagos, nos enteramos después, por sus vinculaciones tenía conocimiento fehaciente de que las leyes de clasificación del suelo cambiarían en los próximos meses, haciendo posible el desarrollo de construcciones comerciales en ese predio. O sea, infravaloramos aquel dato de las conexiones políticas que tenía el gerente de Inmobiliaria Energía. Y nos enteramos que Inmobiliaria Energía habría estado dispuesta a pagar hasta 60 millones. Entonces decimos, pero qué barbaridad. Teníamos un valor original de 38 millones que nos había ofrecido Inmobiliaria Azul. Habíamos llegado a
a una cifra de 42 que estaba dada por el 10 o 15% más sobre el valor inicial, ¿verdad? 46 millones de dólares, que fue el precio efectivamente acordado, 48 millones de dólares que era el precio que habíamos calculado como punto de resistencia, obviamente equivocadamente, 60 millones de dólares que era el verdadero punto de resistencia de Inmobiliaria Nerja. Y todavía, si tomamos que, recordemos que habíamos dicho que en el mercado esas propiedades valían entre 36 y 40 millones de dólares, y si le calculábamos el 10 o el 15%, en una media nos daba 42.650.000 dólares, pero también teníamos como información que los predios destinados a uso comercial valían entre 1.5 y 2% más que los que se destinaban a uso residencial. Si nosotros a aquellos 42,65 le hacemos el 1.5 más, nos da 63.975.000 dólares. Si le hacíamos el 2, podíamos haber llegado a 85.300.000 dólares. Ustedes dirán, sí, está lejos de los 60 millones que eran el verdadero punto de resistencia. Está lejos 85, pero no está lejos 63. En consecuencia, si nosotros hubiéramos empezado una oferta por 63, hubiéramos estado muy cerca de lograr un mejor acuerdo. Imagínense la diferencia entre 46 y 60, porque habría estado muy cerca del punto de resistencia y muy cerca para arriba, con lo cual Inmobiliaria Nerja probablemente habría regateado y podríamos haber llegado a esa cifra de 60. Mirada entonces desde esta óptica, obviamente no ha sido una negociación exitosa. En consecuencia, la lección que debemos sacar de esto es que hay que actuar con la información que se tiene, conseguir la que no se tiene y protegerse de la que no se puede obtener. Vamos a ver ahora entonces algunas herramientas para lograr, digamos, mejorar nuestras tácticas o nuestras estrategias y evitar entonces incurrir en este tipo de errores. Repito, toda la información tiene valor. Tiene valor la información que conseguimos y tiene valor la información que no conseguimos. En consecuencia, cuando estamos trabajando en equipo, lo mejor es hacer un listado de toda la información y eventualmente incluso delegar la búsqueda de esa información a diferentes personas de modo de no quedar con vacíos en este sentido. Lo primero que nos preguntamos es entonces, ¿quién tiene que hacer la primera oferta? ¿La tiene que hacer uno? ¿Tengo que dejar que la haga el otro? La respuesta que sugieren estos autores que estábamos comentando es depende. Depende de cuánta información tenga. En principio, el beneficio más importante de hacer la primera oferta es generar lo que se llama el anclaje. Es tirar una cifra que va a centrar la atención y las expectativas de la otra parte. Influir también en la zona de posible acuerdo que se había calculado y obviamente va a influir en el resultado final. Miremos aquellas cifras que habíamos manejado. Originalmente habíamos planteado que teníamos como punto de resistencia 42 millones y como punto de resistencia de la otra parte 48 millones, con lo cual evidentemente si nos ofrecen 46 estamos más que satisfechos con el acuerdo. En cambio, si la primera cifra la primera oferta que nos hace la otra parte, en vez de 46 o 43, hubiera sido, imaginen ustedes que hubieran sido 48 millones de dólares. Nos hubiera desconcertado, porque nos habíamos dado cuenta de que nos estábamos equivocando. Es decir, la primera oferta de la contraparte, otro ejemplo, si es 32 millones, entonces,
si habríamos planeado solicitar 50 porque hubiéramos calculado efectivamente que el punto de resistencia son 60 y nos ofrecen 32, indudablemente nos estamos dando cuenta de que hay algo que está mal. ¿Cuál es la reacción natural ante eso? Achicarnos y responder, bueno, no, 32 no, pero 45 sí. Entonces, de esta forma, el anclaje le funcionó al otro. ¿Por qué? Porque el otro hizo la primera oferta, ¿verdad? Entonces, parecería ser que es mejor hacer la primera oferta, excepto que se disponga de poca información. O, dicho de otra manera, lo mismo, es mejor hacer la primera oferta siempre que estemos seguros de la información que tenemos es buena. Una oferta prematura o una oferta con poca información o con información deficiente puede implicar un costo altísimo. Puede significar pedir demasiado poco y entonces esto va a influir en el valor que estábamos buscando, o puede llevarnos a pedir algo muy descabellado y esto va a generar una mala reacción porque la contraparte va a pensar que somos poco serios, que estamos tratando de aprovecharnos y va a disminuir el margen de posibilidades de acordar. Si es la contraparte la que hace la primera oferta, entonces tenemos varias tácticas que podemos manejar. La primera, indudable, es ignorar ese anclaje. Podría ser con una frase que diga, a jugar por la oferta que me acaba de hacer, parecería ser que estamos viendo el negocio de modos distintos. Intentemos salvar estas diferencias hablando y busque un tema que sea pertinente, que le ayude a procurar información y lleve la conversación a otro lado, de modo que esté sacando el tema de conversación de la oferta concreta, le quita relevancia, le quita importancia a ese anclaje y retoma el control de la conversación. Eventualmente va a poder hacer un segundo anclaje usted. La otra táctica es tratar de separar lo que es información de lo que es intento de influencia. Y esto se hace si nos ceñimos, si nos mantenemos dentro de nuestro plan original, salvo que nos estén dando pruebas creíbles de que el otro tiene una oferta realmente atractiva, de alguien que está compitiendo con nosotros por ese negocio o por ese acuerdo. Y un ejemplo de detectar cuando estamos bajo influencia es cuando el otro nos hace alusiones indirectas, pero no las concreta, porque tengo otros interesados, porque me han ofrecido más dinero, pero no dice ni quiénes son esos interesados, ni quiénes le han ofrecido concretamente más dinero. Hay que prestar un poco más atención cuando nos están diciendo la empresa tal me ofreció un nuevo trabajo, la empresa tal me ofreció un mejor precio, etc. La tercera táctica es evitar quedar anclado. Y la forma de quedar anclado es empezar a discutir sobre la base del anclaje. Entonces, si nos tiran una primera oferta que está muy lejos de la que nosotros, de nuestro original sopa o zona de acuerdo previo, ¿verdad? Lo que tenemos, o zona de posible acuerdo, lo que tenemos que hacer es tratar de no discutir ese precio, porque inmediatamente que comencemos a discutir, lo que estamos haciendo es fijándolo en la mente y fijándolo en la negociación, y todo va a comenzar a negociar en torno de ese mismo precio. Ojo, porque esto es producto de muchas investigaciones científicas, no es realizadas con lo que viene a ser el manejo psicológico de las situaciones. Y hay muchos ejemplos que no quiero entrar a contar ahora porque alargaría indebidamente este video, pero que ustedes incluso pueden llegar a leer
si consiguen la obra original que les recomiendo. Una forma de no quedar anclado es no pedir que le justifiquen una cifra alta, ¿verdad? O, digamos, intenta averiguar por qué esa cifra alta, pero por una vía indirecta y tratando primero de cambiar de tema, ¿verdad? O directamente cambie de tema si usted no quiere ceñirse a ese anclaje. Otra táctica es hacer una contraoferta, pero muy agresiva, y a renglón seguido, inmediatamente proponer la moderación, porque es para contrarrestar el efecto psicológico de aquella primera cifra. Entonces, haga esa oferta agresiva, justifique por qué está haciendo esa oferta, o sea, diga, en realidad yo estaría dispuesto a venderlo en 65 millones de dólares porque sé que este predio puede ser destinado a uso comercial y eso hace que el valor considerado para un uso residencial puede ser duplicado. Y luego, como decía, proponga moderación indicando la necesidad de trabajar juntos para cortar las diferencias. Entonces, en esa misma línea que estábamos ejemplificando, dice, bueno, pero de todas maneras, lo que corresponde es que nos sentemos a trabajar juntos para cortar diferencias. Usted ya le pasó un mensaje de que sabe por qué no quiere quedar anclado en aquella cifra, por qué se tiene que mover y de todas maneras le abre el marco para trabajar. Una táctica complementaria a la anterior es conceder tiempo para moderar la oferta, es decir, ayúdele a no quedar mal. Sea porque en realidad fue disparatadamente baja esa oferta y entonces lo que le plantea es, mire, en realidad esta oferta no me interesa, ¿verdad? No alcanza a ser una buena base. Explique por qué. Porque en realidad yo estoy en un periodo de desinversión de esta propiedad, pero tengo interés en el producido de este terreno, de la venta de este terreno, invertirlo en otro negocio y este no me es suficiente. O estoy vendiendo esta casa pero necesito comprar otra y esto me resulta insuficiente como base. O la oferta de salario que me está haciendo no me resulta atractiva porque tengo otras ofertas o porque en el mercado lo que se está pagando esto. El aumento no me resulta satisfactorio porque el aumento acordado en empresas del ramo ha sido de tanto o empresas de rubro similar. O no me alcanza la propuesta de aumento de horas de trabajo con el consecuente aumento salarial porque me impediría continuar estudiando. No se enoje y deje la puerta abierta para reabrir la negociación desde un punto de partida diferente. Entonces, lo que establece, porque imaginemos que haya quedado muy por debajo o por debajo del punto de resistencia, es que no está de acuerdo en esta negociación, pero deje una puerta abierta para el caso de que la contraparte en realidad hubiera intentado realizar una aventura. Si fuera usted el que hace la primera oferta, mantenga en mente la zona de posible acuerdo como un área de trabajo. Entonces, haga una primera oferta agresiva que quede fuera de la sopa, no demasiado fuera, pero fuera. Recuerden que yo les decía que si hubiéramos hecho el primer análisis, como lo estamos viendo ahora en la imagen, y hubiéramos hecho una oferta por encima de los 63 millones, estábamos por fuera de la sopa, y no mucho por fuera, con lo cual estaríamos en una zona que hubiera sido muy próximo al punto de resistencia de la contraparte. Justifique
esa agresividad de la oferta, pero ojo, póngase metas altas pero que sean realistas. Las metas son muy importantes, ha quedado demostrado con diferentes experimentos realizados en grupos muy importantes de negociadores, negociaciones simples y negociaciones complejas, que las metas tienen una influencia decisiva a la hora de intentar llegar a un acuerdo. Aquellos negociadores que se establecen metas bajas nunca logran superar en sus acuerdos esas metas. Aquellos negociadores que se establecen metas altas, pero ojo, altas pero realistas, logran estar más cerca de las metas altas que cualquier otro negociador. Pero cuidado, tome en cuenta el contexto y la relación. Y con respecto a este tema de contexto y de relación, vamos a hablar un poco más adelante de un tema bien interesante que implica aspectos interesantes a la hora de la negociación, pero también aspectos éticos, que es lo que se denominan puntos ciegos en la negociación. Una oferta agresiva requiere información previa. Requiere además que identifiquemos cuáles son nuestros supuestos. Es decir, nosotros para hacer una oferta agresiva estamos suponiendo, en el ejemplo Inmobiliaria Azul, de que la contraparte podría usar para uso comercial. Es decir, tenemos que identificar por qué es agresiva. Acabo de hacerlo con un ejemplo. Yo pretendo 64, 65 millones porque entiendo que usted podría destinar. Hay que poner a prueba nuestras suposiciones y las podemos poner a prueba precisamente exponiéndolas. Si nosotros decimos, ofrezco requiero, solicito o no acepto una oferta menor a 64 porque entiendo que va a tener un uso o puede tener un uso comercial, usted le está dando la posibilidad a la otra parte a que esa parte le diga sí o le diga no. Eso está fuera de toda consideración. Formule preguntas indirectas para poder llegar a consolidar esa oferta agresiva. Y algo muy, pero muy, muy importante, protéjase de la incertidumbre y de las mentiras mediante contratos de contingencia. Un contrato de contingencia es un contrato en el que nosotros prevemos que dada determinada circunstancia o dado otro escenario, el acuerdo cambiaría. ¿Y cómo podría ser un contrato de contingencia en este ejemplo que manejamos? Bueno, imaginemos que hacemos esa oferta agresiva, decimos yo pretendo 65 millones de dólares porque estimo que este predio puede perfectamente destinarse a un uso comercial dado que las autoridades han anunciado que van a modificar la legislación y van a permitir este tipo de acuerdos. Entonces, imagine que la contraparte le dice, de ningún modo lo voy a destinar a uso comercial. Pero usted no está muy seguro de que sea cierto o piensa que quizás pueda ser una estrategia para bajarle el precio. Entonces usted podría decirle, bueno, mire, hagamos lo siguiente. Yo acepto la oferta que me propone de X o puede subir incluso esa oferta, estaría dispuesto a venderlo en 50 millones de dólares, pero con la condición de que pactemos de que si en los próximos 10 años se destina a un uso comercial ese predio, usted me va a indemnizar con una suma de 10 millones de dólares. De este modo, va a ver qué tan serio es el acuerdo o la
la negativa que le hizo la contraparte, porque si la contraparte estaba mintiendo, estaba diciendo que no le iba a destinar a un uso comercial, y sí lo iba a destinar, se va a tomar muy en serio y muy en cuenta esto, y porque esto va a pasar a ser prácticamente una realidad. Entonces probablemente ahí cambie la negociación. Si la parte efectivamente no le piensa dar un uso comercial, no va a tener ningún problema, lo va a firmar. Claro, ojo, este tipo de contrato de contingencias tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser fácilmente medible. No puede ser algo que para comprobar si se dio la contingencia ustedes queden inmersos en una discusión o en un litigio o en un futuro conflicto. Comprobar si se le da un uso comercial o no se le da un uso comercial puede ser algo bastante fácil, como podría ser que no se comience una construcción dentro del periodo de 10 años o que no se gestione un permiso de construcción en el periodo que finaliza el día tal o que no se promocione y venda, es decir, elementos concretos, pautas concretas. Imagine que está negociando ingresar a una empresa y le ofrecen pagar un salario determinado X para una realización de determinadas tareas. Pero usted se ha enterado de que en el medio se comenta que si ingresa a trabajar en esa empresa, le ofrecen ese sueldo diciéndole que va a desarrollar simplemente tareas administrativas, pero que sobre todo esto en rubros más profesionales, pero sabe que después terminará trabajando, es decir, le están ofreciendo un sueldo que no toma en consideración sus cualidades profesionales, por ejemplo, no toma en consideración que es un técnico en relaciones laborales, pero sabe que a todos los que han entrado como administrativos después los sacaban o los ponen a trabajar como técnicos, pagándoles sueldo de administrativos. A usted le interesa entrar a trabajar en esta empresa porque puede llegar a tener un buen futuro, puede llegar a desarrollar una buena carrera profesional, pero no tiene ningún interés en aceptar trabajar por el sueldo administrativo como técnico. Entonces, usted puede perfectamente establecer lo siguiente. Bueno, acepto, pero dejo claro o cuido claramente que en el contrato se establezca que este salario es únicamente para el desarrollo de tareas administrativas y no cubre el desarrollo de tareas técnicas. Ese sería un ejemplo de contrato de contingencias. ¿Cómo hacemos el regateo? ¿Cómo funciona el regateo? Para regatear no podemos olvidarnos de centrarnos en la mejor alternativa que haya y en el punto de resistencia de la contraparte. Es decir, que para regatear tenemos que tener en cuenta esos dos extremos. Nunca debemos hacer concesiones unilaterales. Mal enseñamos al otro si hacemos concesiones unilaterales, porque va a comenzar a sentirse con derecho a exigir cosas sin dar nada a cambio. Aunque sean pequeñas concesiones, tienen que haber siempre. No se siente incómodo ante el silencio. Cuando haga una concesión, además, aclare que la está haciendo y aclare cuál es el valor que tiene para usted. Aquellas cosas que la contraparte crea que no tienen valor, y si usted no las verbaliza o no las clarifica, no van a tener ninguna contrapartida. Defina que para una concesión usted quiere una reciprocidad y defina qué es reciprocidad. Yo estaría dispuesto a dar tal cosa que para mí es muy importante, pero exigiría algo a cambio, como podría ser tal cosa. Haga concesiones, pero contingentes, es decir, concesiones, yo estaría dispuesto
a venderlo siempre que fuera en este contexto. Si el contexto cambiara, como acabamos de ver, entonces para vender el precio sería otro. Estaría dispuesto a atender el teléfono, además de llevar la contabilidad, pero sí, mi función se ampliara con la atención telefónica comercial, entonces exigiría un 15% más de salario. Y cuidado, mucho cuidado. Cuando estamos regateando, ven que se produce un proceso de concesiones decrecientes, es decir, uno dice 80 y el otro dice 60, el otro dice, bueno, 77 y el otro dice tanto. Y ustedes ven que cuando se comienza ese regateo, el regateo al inicio es más generoso. Es decir, al inicio, en una cifra como estamos mencionando, 80, puede ser una cifra de 2 millones, después va a ser 1 millón, después va a ir achicando. Y tenga cuidado porque le está mostrando que cuanto más decreciente y más pequeña es esa concesión, estamos llegando al punto de resistencia. Entonces, esa es una información que no hay que desconocer ni tener, sin prestar atención. Si la primera oferta que le hacen le encanta, cuidado. Hay clarísimos estudios al respecto que cuando que una cosa es llegar a un acuerdo exitoso y otra es quedar satisfecho con un acuerdo que se ha llegado. Son cosas totalmente diferentes. En el primer ejemplo que manejamos al inicio, cuando hemos hecho las primeras cifras, habíamos quedado satisfechos, ¿verdad? Y el acuerdo no era exitoso. Después, cuando entramos a analizar con mayor detenimiento, vimos que era más bien un acuerdo desastroso. Sin embargo, habíamos quedado satisfechos. Bueno, en ese mismo sentido, se ha investigado que cuando alguien acepta de entrada una primera oferta, genera una insatisfacción muy grande del otro lado. ¿Por qué? Porque la otra persona, la que ha hecho esa primera oferta, que es aceptada, se queda pensando que hizo un pésimo negocio. Dice, en algo me equivoqué, le erré como las peras, tenía que haber pedido muchísimo más. Eso genera todo un malestar en el negociador o en la persona que lo está pidiendo, genera un malestar de tal entidad que va probablemente a influir en el relacionamiento y puede tener repercusiones a futuro en nuevas negociaciones. Entonces, la recomendación es, bien, aunque le encante, aunque le parezca espléndida, por lo menos mínimamente diga lo voy a pensar. Aunque el lo voy a pensar sean 3 horas, 5 horas, 5 minutos, no importa. Diga lo voy a pensar. O déjeme consultarlo con mi esposa. O déjeme, si es un trabajo, por ejemplo, o la compra de una casa, ¿verdad? La otra opción que tenemos es de algo a cambio. Eso hace que el otro se sienta satisfecho, algo a cambio que a usted no le signifique mucho. Entonces, usted podría decir, a cambio, aceptaría esa oferta y estaría dispuesto a darle a cambio tal cosa. ¿Por qué? Porque eso le va a generar una satisfacción al otro, de que obviamente va a pensar, lo aceptó rápido, capaz que me equivoqué, pero bueno, no salí tan mal, gané algo. Y si no, lo otro es cuidado. Pregúntese por qué es tan generosa la oferta. Recuerden aquel refrán, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Veamos ahora la otra herramienta. La herramienta, habíamos visto hasta ahora, ¿verdad?
reclamar valor. Ahora vamos a ver la siguiente herramienta, que es cómo crear valor. Damos un caso real. En el año 2000, en el mes de octubre, a comienzos de octubre, los miembros del Senado de Estados Unidos pedían que Estados Unidos dejara de ser miembro de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque había un conflicto con una deuda muy grande, y esto muchos de ustedes habrán oído esta noticia, a pesar de que ya tiene unos cuantos años. Estados Unidos debía $1,500,000 por contribuciones. Ustedes saben que todos los países contribuyen con un determinado porcentaje al presupuesto de Naciones Unidas. El porcentaje asignado a Estados Unidos era del 25% del presupuesto. Y entonces ese 25% que adeudaban equivalía a $1,500,000. Los miembros del Senado no querían que Estados Unidos pagara ese 25%, pretendían que se disminuyera del 25 al 22%, y estaban dispuestos incluso a que Estados Unidos dejara de ser miembro de la ONU si no se aceptaba esa rebaja del 25 al 22%. El problema era que para que la ONU aceptara esa rebaja requería que los otros 190 países que integraban Naciones Unidas ratificaran ese acuerdo, y obviamente bajar del 25 al 22 implicaba que ese 3% tenía que ser asumido por algún otro país. Indudablemente ningún país estaba de acuerdo a aumentar esa cifra. Había un gran problema, y era que esto se tenía que dilucidar antes del 31 de diciembre de ese mismo año. El conflicto se desató a comienzos de octubre, cuando el Senado dijo, si no se acepta la rebaja, que Estados Unidos salga de ONU, y el límite era 31 de diciembre, porque se cerraba el ejercicio. Estaba esa suma de $1,500,000 disponible para el pago, y si no se usaba, como ya tenía un destino, se perdía absolutamente. Entonces, veamos cómo esta serie de estrategias y de tácticas pueden ayudar a resolver este conflicto. El caso de Roosevelt, que también lo podemos usar como un ejemplo de creación de valor, ya lo vimos. Es decir, a partir de un evento que parecía que no tenía ningún valor, se terminó generando un valor adicional. Es decir, una fotografía que podía implicar una pérdida terminó implicando, por el uso de una estrategia, de una serie de tácticas, en algo que terminó de deuda, se convirtió en un crédito. En el caso de Estados Unidos, lo que pasó fue que siempre se consideró desde el inicio como una única variable en este conflicto la magnitud de la cuota. Ese 3% que Estados Unidos quería se le disminuyera como condición para poder pagar esa deuda de $1,500,000, y ese 3% que por otro lado otros países rechazaban individualmente absorber para la contribución del presupuesto de Naciones Unidas. ¿Por dónde estuvo la salida? La salida estuvo por el lado de que el embajador Richard Holbrooke identificara que en realidad más que una variable habían dos magnitudes o dos variables en juego. Uno era la magnitud de la cuota y otro era el momento del pago. Cuando Estados Unidos, o este embajador más bien, comenzó a indagar por qué y bajo qué condiciones estarían dispuestos los demás países a contribuir, se dio cuenta de que todos tenían el mismo problema que Estados Unidos, que dada la altura del año que estaba, que era en noviembre, no podían absorber un impacto o un aumento en ese momento, y tampoco había margen como para que fuera absorbido a partir del 1 de enero del año siguiente. En consecuencia, lo que negoció y lo que acordó finalmente fue que Estados Unidos saldaba su deuda de $1,500,000, pero Naciones Unidas aprobaba, concomitantemente o simultáneamente, una reducción del aporte
que hacía Estados Unidos del 25 al 23%, y esta diferencia restante era absorbida por otros países a partir no ya del 1 de enero del año siguiente, sino a partir del otro año, del año 2002. Claro, había un problema, se generaba un déficit de ese 3% en lo concerniente al año 2001. Allí lo que se acordó fue generar una segunda negociación para solucionar este problema. Increíblemente, ese 3% de déficit fue cubierto por un particular, que fue Ted Turner. Bien, estamos en el tema de crear valor, y aquí las concesiones mutuas desempeñan un rol importante llamado log-rolling. Hay que identificar qué cosas podemos conceder y tratar de añadir en ese análisis previo, por lo menos, cuánta cosa podamos añadir para poder llegar a un acuerdo. Y vamos a ver después por qué. Esto es porque es más fácil lograr acuerdos sobre múltiples cosas al mismo tiempo que acuerdos individuales. Entonces tenemos que tratar de generar alternativas en función de diferentes variables. Una opción entonces es agregar cosas, otra es generar alternativas en función de variables, ya no de cosas. Imaginemos que una cosa es el precio con la cual estamos discutiendo, ¿verdad? O un contrato. Bueno, en un contrato tenemos como variables que podemos canjear, intercambiar, negociar, la fecha de cumplimiento, la financiación, la calidad de un producto, la duración de un contrato, estipular una cláusula de arbitraje para el caso de que haya problemas, la exclusividad o la no exclusividad, el apoyo técnico. Muchas veces se olvidan de este tema del apoyo técnico y es un elemento muy importante, sobre todo si uno es un proveedor. Uno le puede dar a un cliente, a cambio de no rebajar un precio, por ejemplo, garantizarle un determinado periodo de apoyo técnico, ¿verdad? O las garantías. O algo que tenga que ver con futuros negocios o negocios paralelos. Por ejemplo, ahora que creo que es la época de pases en el fútbol, de repente un gran club está negociando adquirir el pase de un jugador, y el que quiere adquirirlo no tiene dinero suficiente en sus arcas para la adquisición de un determinado pase. Entonces puede, y esto muchas veces se hace, ustedes lo saben, comprar con dinero ese pase, pero completarlo con el pase de un jugador quizás menos valioso o alguien que pueda hacer una promesa en el fútbol, etc. Otro elemento es tratar de maximizar el valor en la negociación, y esto se denomina óptimo de Pareto. Si ustedes van y buscan en internet qué es esto óptimo de Pareto, se utiliza en la ciencia, sobre todo en ingeniería y en economía, y significa asignar bienes de tal modo o tantos bienes que la mejora de una de las partes no represente un empeoramiento de la otra parte. ¿Y esto cómo se traduce? Si yo voy a hacer un acuerdo, tengo que tratar de llegar al mejor acuerdo, porque el mejor acuerdo me va a traer como consecuencia la mejor relación, sobre todo a futuro. Entonces, le voy a dar, si hay algo que estoy negociando, porque lo otro me va a dar, porque me interesa mucho, y es todo lo que quiero del otro, le voy a dar tantas cosas, como pueda, y no me representen un perjuicio o no me presenten una situación más perjudicial. Tratar de dar todo lo que pueda. Ustedes dirán, bueno, pero me quedo sin margen de negociación para futuros acuerdos o para futuros... Bueno, por eso es que es importante que si ya estoy sabiendo que voy a tener una posible futura negociación, hagámosla ahora, es decir, hagamos el macroacuerdo ahora,
Claro, ustedes me pueden decir, pero esto llevado al terreno laboral, yo hoy estoy negociando el porcentaje de aumento de salario de este año. No puedo, en base a dar otras cosas, negociar el porcentaje de aumentos de salario dentro de 3. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo establecer un contrato de contingencias? Se está haciendo, de hecho, con el tema de las adecuaciones por encima de, o los ajustes por inflación, son contingencias. El aumento del salario es tanto, pero si aumenta la inflación tanto, eso es precisamente una previsión de contingencias. Bien, entonces, repito, tratar de maximizar el valor, ¿verdad? O sea, asignar tantos bienes como pueda, de manera que mejore la relación, mejore la situación de las partes, pero eso no signifique un empeoramiento, por ejemplo, para mí o para la otra parte. Crear valor, otra vez, vemos esto con acuerdos de contingencias. Y este tema de las contingencias, ¿dónde podemos también ubicarlo, situarlo? Ustedes saben que no todos tenemos la misma visión en cuanto al éxito, ni en cuanto a lo que puede llegar a ser la calidad de un producto, un trabajo que vamos a hacer, sobre todo cuando es algo que no lo podemos fijar ahora, es decir, algo que va a estar sujeto a una acción futura. Por ejemplo, se contrata el desarrollo de un proyecto para descubrir o para realizar un medicamento. No sabemos si va a tener éxito o no va a tener éxito el medicamento. No sabemos si eso no va a fracasar en una fase clínica, ¿verdad? Bien, encargamos una elaboración, la construcción de una vivienda. No tenemos idea, ¿verdad?, cuál va a ser la calidad cuando termine, y de repente nosotros estaríamos dispuestos a pagar una determinada suma por una determinada calidad, pero no estamos dispuestos a pagar esa misma suma por una calidad inferior, por ejemplo. No sabemos cuál puede ser el resultado de un bien o de un servicio que se va a prestar. Hay estudios que indican que todos solemos calificar o valorar mucho más positivamente que los demás, sobre todo cuando el resultado depende de nosotros. Y es muy interesante porque se ha probado que si se le pregunta a una industria farmacéutica, por ejemplo, que está investigando el desarrollo de un medicamento, qué probabilidad de éxito tiene, muy probablemente pueda contestar un 40%. Entonces, en base a ese 40% se puede hacer todo un desarrollo ulterior de probabilidades, expectativas, propuestas, etcétera. Lo que se deja de lado y se olvida es que quizás el otro pueda llegar a estar haciendo la misma valoración o una valoración distinta. De que la incertidumbre tiene un valor según quien lo esté sufriendo, por decirlo de algún modo, es prueba de la existencia de las empresas aseguradoras. Las empresas aseguradoras trabajan precisamente en función de estos riesgos. Bien. Recordemos entonces que cuando estamos en esas hipótesis, podemos crear valor con un acuerdo de contingencias. El típico ejemplo, si ustedes le preguntan a un constructor, ¿verdad?, cuánto le va a costar realizar una determinada casa y cuánto tiempo va a demorar, ustedes saben que les va a dar un determinado precio y un determinado tiempo. Si ustedes consultan con sus amigos o sus amigos les se enteran, es muy probable que les digan: mira que la casa te va a salir mucho más que lo que te dijeron y va a demorar mucho más que lo que te programaron o te estipularon. Y efectivamente eso termina siendo
así, por lo menos en la práctica, ¿verdad? En el ya que estamos, bueno, ya que estamos, hacemos esto otro, ya que estamos, le agregamos una ventana más linda, y aquel presupuesto original de 100 se transformó en 150, y aquella previsión original de 5 meses se transformó en 1 año y 2 meses. Podemos utilizar perfectamente el acuerdo de contingencias para prever esto. Claro, ese acuerdo de contingencia solo sirve si se prevé con resultados medibles objetivamente, y hay que tener muchísimo cuidado en cómo incide en el cumplimiento de la otra parte. ¿Y esto qué significa? Que hay que prever que en el futuro la otra parte pueda considerar que le conviene más, si incumplir o cumplir. Entonces, redactarlo de tal modo que no estemos llevando a que la otra parte le salga más barato incumplir. En el ejemplo de la casa, si prevemos de que una dilación en el tiempo superior a 1 mes le va a implicar un costo, una pérdida adicional al constructor de $3.000, que podría ser, por ejemplo, el alquiler de una finca por 1 mes, probablemente al constructor le cueste mucho más barato pagar los $3.000 que entregarle la finca en plazo. Entonces, cuidado con esto. Para prepararnos, para crear valor, hay que identificar cuáles son los múltiples intereses, hay que puntuarlos, hay que calcular el valor de reserva global, es decir, si tenemos como interés de una de las partes el aumento del salario, el mayor goce de licencia, por ejemplo, un mejor servicio médico, bueno, puntuar todo esto y calcular el valor global de toda esta asignación. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir tener cintura para negociar y cambiar alguna de estas pequeñas fichas que estén dentro del paquete, si no podemos conseguir o no podemos dar todo lo que se pide o lo que ofrecemos. Y entonces esta misma operación la vamos a hacer con respecto al contrario. Cuando están en juego muchas variables, ¿qué es lo recomendable? Empezar por lo más fácil, por lo más difícil. En realidad, estos autores que estamos comentando recomiendan comenzar por todo a la vez. ¿Por qué? Porque permite cambios. Entonces permite pequeños ajustes. Entonces lo que debemos hacer es armar paquetes de ofertas, ¿verdad? Por ejemplo, un salario, están reclamando una reivindicación laboral, están reclamando mejoras. Imaginen ahora la reclamación que hay o el conflicto que hay con el tema de los cirujanos. Se podría armar un paquete que incluyera mejoras en las condiciones de las salas de cirugía, con más un aumento salarial determinado, con más alguna otra cosa, de modo tal que a la hora de negociar se pueda, cambiando, teniendo como referencia una pauta general de cuánto era el paquete original, cuánto equivalía, se puede quitar de un lado y aumentar en el otro. Es decir, menor aumento de salario, mejores condiciones edilicias, o menores condiciones y mayor aumento de salario. Hay un margen para negociar. Lo que se traduce entonces en que si tengo varias ofertas, voy a tener la posibilidad de decir, si entonces si te doy tal cosa, entonces pido tal otra. Pero si además usted quiere tal otra cosa, entonces yo voy a pedir tal otra. Armo paquetes de ambos lados, paquetes que estoy dispuesto a ofrecer y paquetes que me gustaría recibir. Entonces, explote estas diferencias en las distintas prioridades, diferencias en las preferencias de riesgo. Hay gente que le gusta arriesgar más, hay gente que le gusta arriesgar menos. Ahí tenemos los contratos de contingencias, diferencias en las preferencias temporales. Bueno, por ahora vamos a dejar este tema en las alternativas, vamos a seguir después más adelante con cómo encarar ya la mesa de negociaciones.